Bienvenidos. Estás en el mejor lugar, a la mejor hora. No hay nada como iniciar el día de la mano de Dios. Esto es la oración de la mañana. Hola, buen día. ¿Cómo está en este hermoso día que hizo nuestro Señor? ¿Cómo se encuentra mi amada familia? ¿Cómo está en este día? Qué bendición, ¿verdad? El poder estar acá con un corazón dispuesto para buscar esa palabra que es un alimento espiritual diario para nosotros. Y por eso venimos acá todos los días, para alimentarnos espiritualmente. Porque así como nuestro cuerpo necesita alimento físico para sobrevivir, también nuestro espíritu necesita alimento espiritual para mantenernos firmes espiritualmente en medio de cualquier situación difícil que nos toque atravesar. Así que usted eligió estar en el mejor lugar, a la mejor hora. Soy Enrique Monterrosa desde El Salvador y esto es la oración de la mañana. Devuélveme el gozo de la salvación. Devuélveme el gozo de la salvación. Cuando el Señor nos buscó, nosotros estábamos perdidos. Andábamos vagando en el mundo. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Nadie daba nada por nosotros. Nadie pensaba de nosotros que podríamos cambiar. Sin embargo, Dios decide buscarnos, nos encuentra, nos llama, nos perdona y restaura nuestra vida. Todos recordamos aquel día, aquel momento en el que le entregamos nuestra vida, nos rendimos delante de Él y donde Dios otorgó salvación en nuestra vida. Ese día que le pedimos perdón genuinamente arrepentidos y que Dios nos perdonó. A partir de ese día nuestra vida comenzó a tener un cambio extraordinario que solo el poder de Dios puede realizar. Dejamos de ser las personas que antes éramos para convertirnos en personas nuevas. Personas que aman a Dios, que tratan de agradarlo. Y con el transcurrir de los días, en los primeros días, nosotros veíamos todo con ojos de emoción. Cada cosa que aprendíamos nueva era un impacto para nuestra vida y algo que ayudaba a nuestra transformación. Comenzamos a servirle a Dios porque estábamos agradecidos por lo que Él había hecho en nuestra vida. Y junto con servirle a Dios comenzamos también a disfrutar, porque cuando uno sirve, disfruta de servirle a Dios, sentirse útil, sentirse usado por Dios, sentirse con gozo de saber de que Dios ha transformado nuestra vida. El agradecimiento que hay en nuestro corazón nos lleva o nos motiva a querer agradar a Dios, siempre en todo. Pero con el transcurrir del tiempo y con el descuido que nosotros tenemos espiritualmente hablando, comenzamos a practicar nuevamente algunas cosas que ya no practicábamos o dejamos que cosas entren en nuestra vida y permitimos que de alguna manera eso comience a absorbernos. Y la primera vez que le fallas a Dios de una manera consciente, te sientes mal de haberle fallado a Dios porque dices, Dios no se merece esto. Él ha sido tan bueno conmigo y Dios no se merece esto. Sin embargo, la atracción que sientes hacia el pecado, porque nosotros seguimos siendo personas con un cuerpo corruptible, nuestra vieja naturaleza sigue ahí.
Nuestra mente ha sido transformada, hoy tenemos la mente de Cristo, pero nuestra naturaleza pecaminosa le urge salir. Quiere escapar, quiere concretar el pecado. Pero ahora vivimos una lucha entre agradar a Dios y darle rienda a nuestros deseos y pecados. Sin darnos cuenta, a veces permitimos que nuestra naturaleza pecaminosa comience a delinquir, comience a hacer lo que quiera, y de repetidas veces que comienzas a fallar, que ya no te sientes tan mal como te sentías antes. El enemigo ayuda con su voz a decirte: no pasa nada, todos lo hacen, hazlo, Dios te va a perdonar. Pero una vez concretes el pecado, el enemigo cambia el discurso y ahora te dice: qué malo eres. Dios no se merece a alguien como tú. Has defraudado a Dios. Dios se ha apartado de ti. Aquel que antes te animaba a que fallaras, cuando fallas ahora te acusa, porque Él es el acusador. Y cuando la vida del creyente comienza a caer en esa red, en ese círculo o en ese hábito de pecado, perdemos la brújula, perdemos la dirección y no nos damos cuenta dónde estamos parados. David, un hombre conforme al corazón de Dios, un hombre que alababa a Dios desde su juventud, él cantaba salmos, escribía salmos, tocaba el arpa, había sido utilizado por Dios en gran manera para derrotar a un gigante. Dios le había dado victoria sobre muchos enemigos. Dios lo había ungido como próximo rey de Israel y ahora David se convierte en rey. Ahora es rey. Pero David un día, en la época que los reyes salían a la guerra, David decide quedarse en el palacio. Error. Estar en el lugar donde no tienes que estar provoca que puedas caer también en el pecado. David estaba en el lugar donde no tenía que estar. Él tenía que estar en la guerra como todos los reyes, pero él decidió estar en el palacio. Un día, mientras se paseaba por la terraza del palacio, observa a una mujer que se estaba bañando. Esa mujer se llamaba Betsabé. Era esposa de un hombre llamado Urías Eteo que sí andaba en la guerra. Pero David observa a aquella mujer, pregunta quién es y a pesar de tener todos los datos, él la manda a traer. David vio, codició y pecó. David duerme con esta mujer llamada Betsabé y esta mujer queda embarazada. Esta mujer le hace saber a David que está embarazada. David hace un plan para traer a su marido y que duerma con ella para que el marido crea que el hijo es de ella. Pero el marido, Urías Eteo, al venir y saber que están en guerra, no le cabe en su cabeza ir a su casa y descansar mientras el pueblo está en guerra. Él quiere estar en la guerra, así que decide no ir a su casa. David lo emborracha el día siguiente para obligarlo a que vaya a su casa y de esa manera él crea que se acostó con su mujer y quedó embarazado para que nadie sepa lo que había ocurrido. Sin embargo, este hombre se mantiene fiel y dice: no voy a ir. Se mantiene en el palacio y no va a su casa. Así que como no hay forma de hacer que este hombre fiel al pueblo de Israel, sin ser israelita, porque era eteo, como no puede obligar a este hombre a ir a su casa y que duerma con su mujer, ¿verdad? Con Betsabé, entonces lo manda de regreso a la guerra, con una carta que escribe el propio David al general del ejército diciéndole: cuando lo más fuerte de la batalla se venga, pon a Urías Eteo al frente de la batalla y cuando todos los enemigos vengan, apártense para que muera. En pocas palabras le estaba dando la carta de muerte. Urías lleva la carta, se la muestra al general del ejército, el general lee la carta, vuelve a ver a Urías, ve la carta, vuelve a ver a Urías y dice: muy bien, no hay problema. Y como todo general de guerra, ¿verdad? Siguiendo las instrucciones de su máximo, de su jefe, pone a Urías Eteo al frente de la batalla y Urías Eteo muere. David, como buen hombre que es, se hace cargo de la mujer de aquel hombre, la cual está embarazada, pero él, como buen rey que es, se hace cargo de ella. Era una gran farsa, ¿no? Sin embargo, nada pasa desapercibido delante de Dios. Dios manda a un profeta
para que pueda hablar con él. El profeta se llama Natán y Dios le cuenta a Natán todo lo que tiene que decir, todo lo que ha pasado. Así que el profeta Natán se presenta delante de David y le cuenta una historia diciéndole que hay un hombre rico que tiene muchas ovejas, mucho ganado, y hay un hombre pobre que solo tiene una ovejita. Pero este hombre rico quiere hacer una fiesta, una buena comida, pero no quiere matar a ninguna de sus ovejas, así que le quita al hombre pobre que solo tiene una, se la quita para matarla y para comérsela. Entonces David se enoja y dice, tal hombre es una injusticia, ¿cómo puede ser así? Cuando el profeta Natán le dice, ese hombre eres tú. Dios ha visto todo lo que has hecho, lo que hiciste con Urías Eteo, lo que has hecho con Betsabé y tú. En ese momento, David, al verse sorprendido por el pecado, al verse expuesto por el pecado, vuelve en sí. Porque todo lo que había estado pasando era una película, era una farsa. Él había querido engañar a todo mundo y engañarse a sí mismo también. Pero en el momento que el profeta Natán le describe todo lo que él había hecho, se da cuenta del error que ha cometido. En ese momento pareciera que despierta, porque déjame decirte que hay momentos en los que estás cometiendo pecado que no te das cuenta. Es como que estuvieras dormido, es como que estuvieras cegado, que no puedes darte cuenta, pero en el momento que eres expuesto te das cuenta de todo lo que has puesto, todo lo que estás jugándote. Y entonces David escribe uno de los salmos, desde mi punto de vista, más hermosos que hay. El Salmo 51. En ese salmo, David describe lo que él siente al ser descubierto por el pecado, al ser reprendido por el profeta Natán, que había sido enviado por Dios mismo. Y en una de las tantas frases que hay, porque ese salmo, cuando usted tenga tiempo de leerlo, el Salmo 51, usted léalo detenidamente y se va a dar cuenta, ¿verdad?, cómo David se sentía y qué es lo que él pedía. Pero en medio de toda la situación, David entiende algo. Y es el centro, o es la razón por la que quizá él se ha atrevido a hacer tal cosa. Porque mire, déjeme decirle, hay gente que cuando es hallada en pecado se enoja, no porque lo señalen, no por lo que ha hecho, sino porque lo han descubierto. Hay personas que se enojan porque lo descubren y no por lo que han hecho. Pero David, en este momento que es descubierto, no se enoja, sino que se entristece. Le pide perdón a Dios. Le pide que por favor limpie su corazón, que renueve un espíritu dentro de él, un espíritu recto dentro de él. Pero le pide algo que hoy quiero compartir con usted y quiero que vaya conmigo, por favor, al Salmo 51. Salmo 51, versículo 12. Salmo 51, versículo 12. En esta ocasión quiero leer la versión de la Biblia Reina Valera de 1995. ¿Qué dice esta versión? 1995, Reina Valera, Salmo 51, 12. David dice, devuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Oiga esta palabra, devuélveme el gozo de tu salvación. David por un momento comprende que si él ha caído en esta situación, es porque a lo mejor ha perdido su primer amor. Es porque a lo mejor ha perdido el agradecimiento que la salvación de Dios había provocado en él. El mismo versículo quiero volverlo a leer, pero en la versión Nueva Traducción Viviente. Salmo 51, 12, versión Nueva Traducción Viviente. David dice, oiga, en el mismo versículo, restaura en mí la alegría de tu salvación y haz que esté dispuesto a obedecerte. Oiga, restaura en mí la alegría de tu salvación. A lo mejor no te habías dado cuenta, pero ya no estás valorando de la misma manera que valorabas antes la salvación de Dios.
Has perdido la alegría de la salvación, has perdido el agradecimiento que sentías, el gozo que sentías por lo que Dios había hecho en tu vida. Lo has olvidado por un momento y eso te ha llevado a comenzar a caer en un círculo vicioso de pecado. Y esto va para aquellas personas que sin darse cuenta un día amaban tanto a Dios que evitaban toda clase de pecado, pero que hoy en día, sin darte cuenta, has caído en un círculo vicioso de pecado. Tú no eres malo, no eres una mala persona, solamente has perdido el enfoque. Aquello que te motivaba un día a agradar a Dios, se ha olvidado de tu mente. Aquello que te motivaba a ser fiel, a querer agradar en todo al Señor, se ha perdido en tu vida. No porque seas malo, no porque Dios se haya apartado de ti, porque Dios no se ha apartado de ti, sino que permitiste que el gozo de la salvación de Dios en tu vida perdiera valor. No te habías dado cuenta, ¿no? No entendías por qué ahora eras así. No entendías por qué ahora, después de ser tan fiel, cometes pecados que antes no cometerías. No entiendes cómo hoy te llama la atención el pecado que antes no te llamaba la atención. No entiendes cómo ahora se te hace más fácil pecar que antes. Y no es porque Dios haya cambiado y vea las cosas de diferente manera, sino porque tú dejaste de darle valor a la salvación y comenzaste a tener un círculo vicioso de pecado del cual, de alguna manera, sientes que no puedes salir. Pero este mensaje va directamente para ti. Para ti que te sientes atrapado en el pecado y no hayas qué hacer. Por un momento regresa, vuelve tu pensamiento a aquel momento donde te agradaba servir a Dios, donde te agradaba ser fiel a Dios, donde sentías tan bien el poder ser fiel al Señor. Aquel momento en el que sentías el respaldo de Dios en tu vida, donde todo en tu vida giraba alrededor del Señor, pero que ahora se perdió. ¿Por qué? Dejaste de orar, dejaste de leer la palabra, dejaste de alimentarte, dejaste de servirlo, dejaste de hacer todo aquello que de alguna manera te llenaba y te motivaba a ser fiel a Dios. Y comenzaste a llenar tu vida de todo aquello que no edifica. Ahora quieres satisfacer tus deseos carnales antes que los espirituales, porque tienes más hambre carnal que espiritual, porque lo espiritual lo hiciste a un lado y permitiste que lo carnal aumentara en tu vida. Examina tu vida, sé sincero contigo mismo, porque no es el camino que debes andar. El camino del pecado solo lleva a la perdición, pero el camino del arrepentimiento y de la restauración hace maravillas en nuestra vida. Si tú consideras que hay cosas en tu vida que no están bien, es hora de mejorarlas. Es hora de rendirnos delante de Dios como David lo hizo. Dios perdonó a David. ¿Hubieron consecuencias? Claro que sí. Pero Dios perdonó a David porque David reconoció que la raíz de su problema era que había dejado de darle valor a la salvación, que había perdido el primer amor, que Dios había dejado de ser lo más importante en su vida y ahora tenía que volver nuevamente. Y volvió. Dios lo perdonó, Dios lo restauró, Dios lo levantó. Lo mismo Dios puede hacer por cada uno de nosotros. ¿Por qué no oramos en esta hora? Padre, hoy venimos delante de ti, Señor, agradeciéndote por este tiempo precioso que nos regalas y por la oportunidad que nos das, Señor, de poder leer tu palabra y aprender de ella. Hoy te queremos pedir perdón, Señor, por nuestros pecados. Queremos pedir perdón por nuestras acciones, porque a veces sin darnos cuenta, Señor, no le estamos dando el valor a tu salvación, el valor que realmente tiene.
Perdónanos, Dios mío, por andar conforme a nuestros deseos y olvidarnos de lo que tú quieres para nuestra vida. Perdónanos, Señor, por anteponer lo que nosotros queremos hacer a lo que tú quieres hacer. Hoy te pido, Dios mío, que puedas perdonar a cada uno de aquellos que hoy reconoce delante de ti que ha pecado, que reconoce delante de ti que te ha fallado, que reconoce delante de ti que está en medio de un círculo pecaminoso, un círculo de pecado, un círculo, Señor, que lo ha alejado de la comunión y del gozo de la salvación. Hoy oro para que ese gozo de la salvación, para que ese primer amor, para que ese amor por ti, Señor, regrese a la vida de cada uno de aquellos que sienten que de alguna manera lo ha perdido. Oro, Señor, para que sean restaurados completamente, para que esa mente sea restaurada y deje de pensar en lo malo y comience a centrarse en lo bueno, para que haya un deseo en cada uno de nosotros de buscarte a través de tu palabra, a través de la oración, a través del alimento espiritual diario. Señor, en el nombre de Jesús, oro por aquellos que se sienten atados al pecado, para que en el nombre de Jesús, Señor, tú los puedas liberar. Oro por aquellos, Señor, que no quieren llevar a cabo esas acciones, pero que por alguna razón su naturaleza pecaminosa está influyendo demasiado en ellos. Oro, Señor, para que tú puedas ayudarles a tener dominio propio, Padre, para decir no al pecado. En el nombre de Jesús oro, Señor, para que tú des la voluntad, el deseo, Señor, a cada uno de ser fieles a ti. Padre, en el nombre de Jesús restaura vidas. En el nombre de Jesús restaura vida, restaura personas, restaura, Señor, corazones, restaura mentes. En el nombre de Jesús oro para que todo pensamiento negativo desaparezca de nuestras mentes. Limpia nuestras mentes, Señor, de todo aquello que no es agradable y permite que esos pensamientos de bien fluyan en nuestra mente. Señor, por favor, sana todo corazón, Señor, que ha estado olvidado, que ha estado alejado, que ha estado, Señor, frío, Padre, y que en el nombre de Jesús a partir de este día comiencen a buscarte, Señor. Comiencen a activar, Dios mío, su deseo de búsqueda y de comunión contigo. Oro por aquellos que tienen diferentes problemas para que tú les puedas ayudar, Señor. Ayúdales a solucionar esos problemas. Al que está enfermo, sánalo. Al que necesita provisión, provéele. Aquellos matrimonios que parecen, Señor, que van, Señor, a ser derrotados, yo te pido que los restaures y los levantes. Oro por aquella persona que ha estado desanimada para que la fortalezcas, para que tomes de la mano al que siente que ya no puede más. Oro para que puedas hacer justicia en la vida de aquellos que necesitan justicia, Señor, en sus vidas. Y oro también, Señor, por aquellos que tienen peticiones especiales, para que tú puedas escuchar esas peticiones especiales y puedas dar una respuesta. Bendice a cada familia y a cada matrimonio acá, Señor, representado. A cada hogar acá representado, sea bendecido también en el nombre de Jesús. Cúbrelos con tu presencia, provéeles siempre lo necesario, Señor, y respáldalos. Y todo te lo he pedido en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Busquemos al Señor, solo su búsqueda nos hará sentirnos enamorados de Él. Busquémosle, aprendamos de Él, sirvámosle, rindámonos delante de Él, llenémonos de todo lo que tiene que ver con Él, para que los pensamientos que hay en nuestra mente puedan ser pensamientos agradables. No te rindas, busca al Señor, porque todo aquel que lo busca, lo encuentra. Soy Enrique Monterrosa desde El Salvador y esto ha sido la oración de la mañana. Que Dios bendiga tu vida y que Dios bendiga la vida de los tuyos. ¿Fue de bendición para tu vida este video? Entonces, coméntanos tu experiencia, dale me gusta y comparte este video con tus amigos. No te vayas sin suscribirte al canal y activar la campanita para enterarte de cuando subimos nuevos videos. Que Dios derrame muchas bendiciones sobre tu vida y sobre los tuyos. Saludos desde El Salvador.